Volvemos hoy con un nuevo webinar sobre el mundo de la divisa y sus efectos sobre todos nosotros, nuestro día a día. Como siempre, tenemos con nosotros a nuestro compañero Javier Tamayo, que es el responsable de la mesa de tesorería y divisa del Grupo Caja Rural. Yo soy Francisco Varela, como sabéis, soy el miembro del equipo internacional también del Grupo Caja Rural. Y vamos a tener durante unos 40 minutos aproximadamente pues una charla de Javier para ponernos al día sobre la situación, sobre la volatilidad, sobre los principales cruces de moneda, etcétera. Pues bueno, pues para que todos tengamos una idea general de por dónde pueden ir los tiros, por dónde puede desarrollarse los próximos días, semanas. Y bueno, pues con todo el cuidado y con todas las reservas, porque las cosas parece que están bastante complicadas. Eh, Simplemente, bueno, recordaros que este webinar va a ser grabado, está siendo grabado, entonces para aquellas personas que no puedan asistir a él completo o que no, o en absoluto, pues a través de los gestores del Grupo Caja Rural, pues se distribuirá a aquellos que estéis interesados, manifestando así, por favor. Y nada, finalmente recordaros también que al final de esos 40 minutos o 45 minutos que tendremos de charla, habrá un turno de preguntas que podéis ir planteando a través del chat y que, bueno, le daremos a todo respuesta al final. Sin más, os dejo con Javier para empezar esta sesión de hoy, que seguro que va a ser súper interesante, como siempre. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues como comentaba Fran, vamos a intentar daros una serie de pinceladas, ¿no? de cuáles son nuestras previsiones para los diferentes cruces de divisas con los que estamos más acostumbrados a operar. Y veremos sobre todo que hay cierta incertidumbre, hay mucha incertidumbre, tenemos mucha volatilidad en los mercados. Quiero empezar haciendo un pequeño recordatorio, ¿no? de la última webinar que teníamos en febrero, porque además me da la sensación que parte de lo que ya hablamos se ha vuelto a reproducir en el mercado. En febrero hablábamos de un cruce de euro-dólar en aquella webinar en niveles de 1,06, en un rango que preveíamos a finales del año anterior entre niveles de la paridad y 1,06, y que venía sobre todo marcado porque considerábamos que la Reserva Federal iba a tener que mantener la agresividad en sus subidas. Hablábamos de un tipo final en torno al 5, 5,25, 5,25, 5,50. Y veíamos como ya nos sucedió en febrero, el mercado anticipaba que la Reserva Federal no iba a ser tan agresiva y veíamos un movimiento en el que el eurodólar se iba por encima de este rango que marcábamos hasta niveles de 1,1032 para luego volver hasta niveles de 1,05, 1,06 una vez que el mercado volvía a asumir que las previsiones de la Reserva Federal de bajadas de tipos a final de año pues se reducían en el tiempo. Nos ha vuelto a suceder un poco exactamente lo mismo desde nuestro cruce que hablábamos, niveles de 1,04, 1,08 en el caso del cruce euro-dólar en las últimas semanas, ¿no? Nos íbamos prácticamente desde niveles de 1,06 a niveles de 1,1095, ¿vale? A finales de abril, donde el mercado volvía a hacer énfasis en que la Reserva Federal no iba a ser tan agresiva en las subidas de tipos. Nosotros seguimos considerando que va a tener que mantener los tipos un poquito más de lo que espera el mercado. Consecuentemente, vimos otra vez una recuperación en el índice dólar que os estamos mostrando desde niveles de 106 hasta niveles de 101, ¿de acuerdo? Que se llevaba, como digo, ese cruce a niveles de 1,1095, pero que en las últimas semanas lo ha vuelto a llevar a niveles de 104. Lógicamente, este movimiento hasta niveles de 104 no solo ha venido vinculado por la política monetaria de la Reserva Federal, o al menos las expectativas que tiene el mercado sobre la política monetaria de la Reserva Federal. Ahora entraremos en la ronda de divisas un poquito más en detalle en lo que va a hacer la Reserva Federal. Pero veíamos de nuevo otra vez que el mercado, donde decía que a lo mejor veíamos una parada de subidas, incluso una bajada de tipos a final de año, pues vuelve otra vez, o tenía la sensación al comienzo de mayo que eso no iba a suceder y volvíamos desde ese nivel de 1,1095 en el cruce euro-dólar hasta niveles de 1,06. Evidentemente, no solo, como digo, por la política de la Reserva Federal, sino también pues, apoyado en unos datos macro peor de lo esperado, sobre todo en China y en Alemania. El techo de deuda
en Estados Unidos, que lejos de afectar al billete verde lo revalorizaba y sobre todo, y aquí también me pongo un debe, sí que consideraba que la reapertura de China iba a ser un factor de catalización, de catalizador para una mejoría en el segundo semestre por parte del euro contra dólar, pero todo lo contrario, no solo no ha mejorado tras la salida de COVID, sino que parece que sus datos son bastante paupérrimos, se está impactando en sus exportaciones. Próxima semana, previsiblemente, bajada de tipos del Banco de China. Y bueno, si luego tenemos ocasión, quizás en el turno de preguntas, soléis hablar sobre el yuan, podemos entrar un poquito más en detalle sobre el yuan. Pero realmente, pues volvería a fortalecer al dólar hasta niveles de 1,0640, 1,0650 a comienzos de mayo. Y hoy, pues bueno, nos levantamos otra vez en niveles de 1,0780 porque el mercado, en función del dato de ayer de desempleo de la Reserva Federal, considera que la posibilidad de subidas o incluso de mantenimiento de tipos vuelve a reducirse, ¿no? Y vuelve a abrirse la expectativa de una rebaja de tipos de interés de la Reserva Federal a final de año. Yo en la situación actual no veo esa posibilidad con los datos que tenemos en la actualidad. Un dato tan secundario como las peticiones iniciales de desempleo, en una situación en la que la Reserva Federal tiene que atajar la inflación. Me parece que el mercado, como digo, está sobrereactuando. Sé que hay mucha incertidumbre, sé que hay mucha volatilidad. El día a día del operador es diferente al vuestro, de irnos a lo mejor a un plazo un poco más largo, que queréis hacer unas expectativas anuales, y es verdad que es un poco complejo, ¿no? Porque incluso durante días vemos una volatilidad extrema en el mercado. Hace pocos días parece que volvíamos a niveles de 1,0770 con el cruce euro-dólar. El Banco de Canadá decide subir tipos, el Banco de Australia decide subir tipos, miedo a que la Reserva Federal tenga que seguir ese camino, nos vamos otra vez hasta niveles por debajo de 1,07. El spread contra el bono a 2 años también, que afectó aquí contra el bono europeo a 2 años, pues en los niveles en los que básicamente estábamos en niveles cercanos a 1,11, el cruce euro-dólar estaba prácticamente en 110 puntos básicos ese spread, beneficiando al euro por la posibilidad de reducción de esa política restrictiva de la Reserva Federal, y días después estamos en 163. Básicamente 2 subidas de 25 puntos básicos, o al menos una subida de 25 puntos básicos, un mantenimiento por parte, por ejemplo, de algo más en el tiempo de la política restrictiva de la Reserva Federal. Hablamos en la webinar anterior que 25 puntos arriba en un banco, 25 puntos abajo otro, podría tener un impacto de 3 o 4 figuras en la cotización del eurodólar en este caso. Y es lo que estamos viendo. Estamos en un rango es verdad, con salidas alcistas por encima de ese 1,08, más dificultades para buscar niveles por debajo de niveles de 1,05, pero la sensación es que a corto plazo el dólar va a seguir pivotando con fortaleza en función de las políticas monetarias de su Banco Central y los datos que estamos conociendo a nivel global, como decía, de China, de Alemania, que son algo peor de lo esperado, y sobre todo el impacto que tuvo hace unos meses la problemática de la estabilidad financiera en Estados Unidos, que terminó con la quiebra de Silicon Valley Bank y que tuvo cierto espejo en Europa relacionado con Credit Suisse, que finalmente terminó con la compra de Credit Suisse por parte de UBS. Esta parte de esa estabilidad financiera que no había estado en el pasado, y nos estábamos focalizando en política de bancos centrales y en su intención de atajar, lógicamente, esta inflación, que está en unos términos muy altos a nivel global, con diferencias lógicas de cada economía, pero que sí que nos vuelva a poner el foco en la estabilidad financiera, y vimos cierta problemática vinculada a la estabilidad financiera, que también propició que el mercado considerara que la Reserva Federal no iba a ser tan agresiva. Yo particularmente, si una entidad como la Reserva Federal, porque hay un banco pequeño como Silicon Valley Bank, condiciona su subida de tipos para evitar una problemática en el sistema, poca credibilidad me da la Reserva Federal. Entonces, en ese sentido hemos visto que también ha vuelto a aumentar la posibilidad de subida de tipos. Oye, si suben tipos y se quedan algunos en el camino, pues se quedarán en el camino. Pero la Reserva Federal lo que tenía que hacer es, lógicamente, no puede olvidarse de la actividad financiera, pero no puede parar la subida de tipos con una problemática que va a ser bastante mayor a futuro que una entidad de pequeño calado, o incluso alguna mayor, ya lo pasó con Lehman Brothers, tenga que caer. No van a tener ningún problema en dejarlo caer, ¿vale? Entonces, bueno, comenzando con el dólar, como decía,
va a seguir pivotando y el mercado va a estar focalizado en la fortaleza del dólar. Estamos escuchando que el dólar va a ser menos fuerte en el futuro. Bueno, no lo sé. Lo que sí que está claro es que todo gira en relación a lo que pase con el billete verde. ¿De acuerdo? Todo está visto en relación al billete verde. Creo y tengo la sensación que en tanto que no tengamos unos datos más claros por parte de la Reserva Federal y unos datos que nos hagan pensar que puede haber una política restrictiva por parte de la Reserva Federal, creo que el dólar va a seguir fuerte en el rango que estábamos hablando en febrero de 1,04, 1,08, quizás 1,09, quizás 1,10, algún movimiento alcista que podamos tener en el momento que pueda reducirse esta posibilidad de reducción de política restrictiva por parte de la Reserva Federal, pero como digo, con los datos que tengo ahora, la problemática que tuvo la Reserva Federal a finales de los años 70, principios de los 80, no tengo la sensación que vaya a modificar un ápice su política monetaria. Vamos a pasar un segundo a la siguiente pantalla. Bueno, me he dejado antes también una de las cosas que estaba impactando, lógicamente, los malos datos en China, los malos datos a nivel global, malos datos en Alemania, hacía que el índice de materias primas de Bloomberg, por ejemplo, bajaba hasta niveles cercanos a 100, esto implicaba una recesión. Volvemos, si quieres, un segundo al de commodities, Sergio. Y veíamos como a finales de mayo sí que hay una nueva subida, digamos, de este índice de materias primas, que me invita a pensar que quizás los miedos a una recesión global se estén reduciendo un poco, ¿de acuerdo? El Banco Mundial actualizó sus previsiones de subida del PIB de crecimiento para este año desde el 1,7 al 2,1, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que ahí podemos tener algo de luz verde, ¿vale? Pero, por ejemplo, como decía, volviendo a la Reserva Federal, pasamos al siguiente gráfico. Hay tanta volatilidad que, para que os hagáis una idea, la próxima reunión que tiene el estamento, la semana que viene, la previsión es que no haya una subida de tipos en esta reunión de junio, dejando la puerta abierta a una posible subida, que sí que parece que está más descontada por el mercado en julio, llevando los tipos de interés del 5,25 actuales al 5,25, 5,50. La parte que quería enseñaros es abajo, no sé si se ve muy claramente. Hace un mes la posibilidad de subida de tipos estaba en el 8, hace una semana subió al 67%, ahora ha vuelto a bajar al 22%. Esta volatilidad viene vinculada porque los bancos han olvidado ese forward guidance que decíamos en el pasado. Los bancos centrales lo que han querido siempre es invitar al mercado a que tengan conocimiento de las políticas que van a hacer para evitar esta volatilidad que estamos teniendo en las últimas jornadas. Pero los bancos también, por otro lado, están viendo que van a tener que seguir mucho los datos. Este seguimiento de datos macro y esta pérdida de forward guidance que dan la Reserva Federal y otros bancos centrales al mercado, pues implican estas volatilidades, ¿no? Que prácticamente cada dato que tenemos se ve en política monetaria y el impacto que va a tener en un lado o en otro pues nos hace abrir un poco demasiado los escenarios que nosotros valoramos. Como decía, la Reserva Federal tiene una próxima reunión la semana que viene. Hay que estar muy atentos al dato del IPC un día antes de esta reunión. El IPC sigue reduciéndose. El IPC como tal ha bajado hasta niveles del 4,9, o sea, es una mejoría desde el punto de vista para las proyecciones de la Reserva Federal, pero, por ejemplo, el core todavía está por encima de niveles del 5,5, está en niveles del 5,5. Esto sigue impactando mucho en la toma de decisiones de la Reserva Federal y sigue invitando a varios miembros como Harker, como Jefferson, incluso el propio Powell, a decir que independientemente de que no haya una subida de tipos en esta próxima reunión de junio, esto no quiere decir que la Reserva Federal vaya a parar sus subidas de tipos. Por eso considero que en julio sí que vamos a tener una nueva subida de tipos. Esto además hace un poco énfasis en otras palabras que han dicho determinados miembros, en lo que el mercado está dando por sentado que vamos a bajar tipos durante el 2023. No hay nada que invite a pensar que la Reserva Federal vaya a bajar tipos durante 2023. Por un lado, no quiero decir que no vayan a bajarlos. Cuando los bancos centrales empiecen a subir sus políticas restrictivas, lo que no van a hacer es ahora, a medio camino, ir cambiando un poco el pie para que las expectativas del mercado puedan tirar atrás estos cambios en política monetaria que están haciendo. La Reserva Federal comenzó su subida de tipos en marzo del año 2021. El impacto de la política monetaria puede tardar entre 12 y 18 meses. Aún queda parte de la política monetaria que tiene que necesariamente impactar en la economía.
Lo que pasa es que no está impactando. Los datos están siendo muy buenos en Estados Unidos. Cuando digo muy buenos, quiero decir mejor de lo esperado, ¿de acuerdo? El PIB sigue creciendo. Como digo, hay una rebaja en las expectativas de inflación. El PCE ha bajado, uno de los índices más seguidos también, consumo personal por parte de la Reserva Federal, bajo del 4,7 al 4,6. Las ventas minoristas ya están bajando, están en niveles de 1,6. Está impactando, lógicamente, en las decisiones de la Reserva Federal, pero por otro lado el mercado laboral está fuerte. Está fuerte y puede implicar que por un lado tengamos que subir los tipos un poquito más de lo que espera el mercado y por otro lado esto puede impactar en esa estabilidad financiera que comentaba hace unos minutos. La última lectura del mercado laboral, sí es verdad que subió la tasa de desempleo de niveles del 3,5 al 3,7, pero las nóminas no agrícolas subieron hasta 339.000. Eso quiere decir que seguimos teniendo un mercado laboral fuerte y esto implica que la Reserva Federal no puede bajar su ritmo de subidas, o al menos sí que ahora el foco va a estar más en dónde subimos, sino cuánto tiempo vamos a mantener los tipos altos. Y la sensación es que los tipos altos van a estar más tiempo de lo que el mercado está descontando. ¿Por qué digo esto? Porque, por otro lado, los ingresos por hora están reduciéndose, pero están en niveles del 4,3. Ese miedo de una espiral precios-salarios sigue estando dentro de la economía americana. Ayer sí es verdad que el dato de desempleo se ha opuesto a 261.000, como decía, solicitudes de desempleo, pero es un semanal, es un dato secundario. Ya el mercado da por sentado que puede haber bajado de tipos a final de año. Señores, la Reserva Federal, además de tener que seguir la estabilidad de precio, sigue el mercado laboral. La Reserva Federal sabe perfectamente que cuando vayan a subir los tipos va a impactar en crecimiento y va a impactar en la tasa de desempleo y en el desempleo, y lo tienen muy claro. Esta subida de ayer, desde el punto de vista de la Reserva Federal, para mí la hubiera recibido con un abrazo, y el mercado lo recibe como si lo tuvieran que parar. Yo creo que la tasa de desempleo en Estados Unidos va a tener que subir varias figuras, estar cerca del 5% para que esto tenga un impacto real y que condicione la subida de tipos de la Reserva Federal. Yo el dato de ayer, sinceramente, me sorprende mucho la sobrereacción del mercado. Creo que hay que esperar a los próximos datos del mes que viene y a lo mejor, no digo que no, pero sobre esos datos se podría estudiar un poco más, pero en la situación actual hay que recordar que el mercado laboral en Estados Unidos, por cada persona que busca empleo, hay 1,8 empleos libres. O sea, quiero decir, tienen una capacidad de búsqueda de empleo que necesitan personas, y eso necesariamente tiene que impactar en esos salarios, ¿no? Entonces yo creo que el banco, como digo, la Reserva Federal va a seguir manteniendo esta política, al menos en el tiempo, y sobre todo, lo estamos viendo en otros bancos centrales. Banco Nacional de Canadá ha subido tipos después de mantenerlos 2 veces. Banco de Austria, de Australia, me parezco a las películas de Asunto muy tonto, ¿no? De Schwarzenegger, cuando le preguntaban si era austriaco o australiano. Y por otro lado, ayer Jordan, de Banco Nacional de Suiza, con una inflación en el 1,9, decía que tienen que seguir subiendo tipos, al 1,9, ojo, y estamos hablando del 5,5 en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que el mercado tiene muchas ganas, yo entiendo que el mercado tiene muchas ganas de que la Reserva Federal no sea tan dura, porque eso implica un ataque al crecimiento, y es evidente. La sensación es que la posibilidad de recesión en Estados Unidos, según la última encuesta de economistas de Bloomberg, es del 65%. Esto da mucho miedo al mercado y esto potenciará el dólar como activo de refugio dentro del mercado de divisas. ¿De acuerdo? No veo, como digo, un movimiento en el que nos vayamos de este rango que estamos hablando en este momento de 1,05, 1,08, 1,09, y no veo una rotura alcista por encima de 1,10 a corto plazo, a no ser que miedos vinculados a China se disipen, miedos vinculados a la economía alemana también se disipen, ¿no? Esto lo veo complicado, aunque veo alguna luz en el euro, que comenzaré a explicar en unos minutos. Por lo tanto, va a seguir pivotando todo en relación al dólar, su política monetaria, mucho movimiento en el diferencial de tipos de interés. Bono a 10 años, hace 3 días tenía preparada la gráfica, estaba en niveles del 3,81, se fue a niveles del 3,65, se ha ido a niveles del 3,74. Bono a 10 años. Que en 10 años tengas esos movimientos de 25 puntos básicos es una burrada, ¿vale? Y es una burrada por lo que digo, porque el mercado está muy atento a los datos. Desde el punto de vista especulativo, las posiciones largas de euro contra dólar incluso se han reducido durante este periodo de apreciación, con lo que por eso digo que también no veo que los operadores de mercado tengan la sensación
de que pueda haber un movimiento alcista a favor de euro. Veremos la próxima publicación, pero en este momento yo creo que en este nivel de 1,08 que estamos en este momento puede haber una rotura alcista, pero no tengo claro que venga vinculada y que deba el mercado dar por sentado que es porque la Reserva Federal vaya a bajar los tipos. No lo veo en este momento con los datos que tengo, ¿vale? No quiero decir, como digo, que no lo vayan a hacer. Pero la Reserva Federal tengo la sensación que va a mantener esta política y deberá dar soporte consecuentemente al dólar. En el caso del euro, pues bueno, va a pivotar, como digo, exactamente igual que todas las demás divisas en función de las decisiones de la Reserva Federal. En el caso del Banco Central Europeo, pues bueno, vamos a tener una próxima subida de 25 puntos básicos previsible en la reunión de junio, en la que además recibiremos las proyecciones del estamento, son extremadamente importantes para ver cómo están valorando todos los datos y tendremos también probablemente una subida de 25 puntos también en la reunión de julio. ¿Serán las últimas? Bueno, como digo, yo creo que el énfasis está puesto en cuánto tiempo van a mantener los tipos. Creo que también el Banco Central Europeo va a mantener los tipos altos. Esto quiere decir que desde el punto de vista de carry contra el bono americano, pues si Estados Unidos va a subir 25, va a mantener los tipos altos y está por encima, pues lógicamente va a haber un soporte entre ambas divisas, ¿vale? Va a haber un soporte y por eso veo que vamos a estar en este rango lateral que comentaba previamente. Hay ciertos datos en Europa que están siendo malos. Bueno, precisamente ayer pues, se vio el PIB del último cuatrimestre en niveles negativos, que ya está en recesión técnica, ¿no? Aún así, es verdad que vienen los datos del último cuatrimestre del 2022, primer cuatrimestre del 2023, que es ese invierno que pensábamos que iba a ser doloroso para la economía europea. Aún así, la sensación es que durante el año todavía podemos llegar a subir a niveles del 0,8, 0,9, quizás 1%. Las posibilidades de recesión que está marcando la encuesta de Bloomberg están hablando en torno al 43%. Es bastante más baja que la de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, yo la sensación que tengo es que el Banco Central Europeo va a subir a menos 2 tipos. Esto no quiere decir que no vayan a subir los tipos en septiembre. Se está hablando mucho también de la subida de septiembre. Pero otro de los puntos que va a ser muy importante dentro de la toma de decisiones del Banco Central Europeo es qué vamos a hacer en junio, y la sensación es que se va a reducir el programa de compras. Esto quiere decir que se va a insuflar hasta 15.000 millones de dólares, se va a reducir la liquidez del sistema en 15.000 millones de dólares, 15.000 millones de euros cada mes, más o menos hasta final de año, y a su vez tenemos el vencimiento de la T-litro en junio. Estamos hablando de cerca de 500.000 millones. Eso quiere decir que se van a sacar cerca de 600.000 millones de euros del sistema, y la sensación es que esta rebaja de liquidez puede potenciar una apreciación del euro, cuanto menos darle un ligero soporte contra el dólar. Menos euros en mercado, más necesidades de que veamos que el euro puede mantenerse en este rango alto del 1,09, 1,10. En la siguiente pantallita, aquí estamos viendo los balances de ECB y la Reserva Federal. Esto quiere decir que el balance del Banco Central Europeo va a reducirse desde 7 trillones, vamos a llamarlo así, hasta 6,5 más o menos, mientras que bueno, la Reserva Federal todavía tiene un balance muy alto. Ahí veis el piquito de subida que hubo de balance de la Reserva Federal vinculado a miedo por la quiebra de Silicon Valley Bank. Este movimiento que puede potenciar desde el punto de vista de liquidez al euro puede darse la vuelta rápidamente. Seguimos viendo que el Banco Central Europeo sigue pidiendo a los gobiernos que rebajen las ayudas fiscales que tienen vinculadas a energía. ¿Por qué? Porque esas ayudas siguen potenciando el aumento de la inflación. Entonces, esta reducción de programa de compras, reducción de balance, quizás pueda tensionar esa estabilidad financiera que comentábamos, incluso abrir el diferencial de los bonos a largo plazo y volver no digo a los niveles de 2011, en el que hubo un diferencial de 700 puntos básicos entre el bono de Alemania y el bono español, pero habrá que ser cuidadoso. Klaus Knot, el presidente del Banco Central de Países Bajos, aboga mucho por siempre esto que habla, es bastante hawkish, pero mucho cuidado con una apertura de spread de deuda que puede impactar y depreciar el euro, ¿vale? Eso también puede suceder, pero yo veo un poquito más la luz relacionado con la bajada de liquidez en el sistema. En cuanto a datos, pues la inflación está en niveles del 6,1%, mientras que la inflación subyacente está en niveles del 5,3%. Ya lo ha dicho Lagarde, nosotros vamos a ver cómo baja la inflación, está bajando, vamos a ver cuál es el impacto en la subyacente, que tiene sin energía y alimentos un impacto más claro, y sobre todo afecta cierto movimiento vinculado a salarios.
cómo va a ser ese movimiento de la subyacente y sobre todo que nuestras políticas monetarias empiecen a incidir en la economía. Ya está incidiendo en la economía, se ha visto claramente que hay una reducción de liquidez, los créditos y las financiaciones están viendo afectadas, es evidente tanto para empresas como para hogares, y el Banco Central Europeo va a seguir con esa tónica. Las últimas expectativas del consumidor hablaban de que probablemente llegaríamos a una inflación durante este año del 5% y ya han bajado a niveles del 4,1%. En ese sentido, yo creo que los comentarios del Banco Central Europeo van a seguir siendo de la línea dura, esto debería dar soporte a euro, pero van a estar también muy relacionado con el crecimiento también del impacto que puede tener en salarios. La tasa de desempleo en la zona euro ha bajado al 6,5, es la más baja desde que tenemos recuerdos, ¿no? El empleo tampoco no está recibiendo problemática de esta subida de tipo por parte del Banco Central Europeo y por otro lado los salarios pues están en la última publicación de Eurostat en niveles del 5%, están altos, ¿vale? Yo creo que el Banco Central Europeo lo que va a mantener es esta dialéctica, no quiere aumentar las expectativas del mercado, con esta reducción de balance yo creo que va a poder llegar a más hogares y a más empresas esta reducción de liquidez y veremos cómo tarde o temprano la inflación va bajando. Otro de los puntos importantes o que estoy un poquito más contento, es verdad que en Alemania estamos en una situación complicada por un crecimiento ya en prácticamente niveles de menos 0,3, pero sus exportaciones han aumentado, la balanza comercial de la zona euro sigue mejorando, los precios de la energía ya están en niveles negativos, en el IPC, en niveles de menos 1,7 y lo que está todavía muy alto son los precios vinculados a alimentos, que están en niveles del 12%. ¿De acuerdo? Pero por eso digo que vamos a estar soportados. ¿Podría haber un movimiento alcista por encima del 1,09-1,10? Pues se reducen las posibilidades de subida de tipos de la Reserva Federal, un mantenimiento mayor por parte del ECB y el influjo quizás desde China, pues sí que podríamos ver el par cotizando por encima de niveles de 1,10, pero va a estar muy vinculado, como digo, a la política de la Reserva Federal. La siguiente divisa en la que vamos a hablar va a ser la libra. La libra, pues debo reconocer que me equivoqué. Tiene una resiliencia a su economía que me sorprende. No sé cómo lo hacen, ni lo que va a implicar a largo plazo. Pero bueno, la previsión que teníamos de un rango en niveles de 0,85, 0,89, pero claramente rompiendo por encima del 0,90, pues bueno, estamos en niveles de 0,86. Los datos en Gran Bretaña están siendo relativamente buenos en términos de crecimiento. El FMI preveía una contracción de 0,3 para este año, ha cambiado a un positivo de 0,4, hay que tener en cuenta que ya estamos en recesión técnica en Europa. Pero la sensación es que la economía, tarde o temprano, se va a ver muy penalizada. Se va a ver muy penalizada porque realmente su inflación sigue sin mejorar. La inflación está a niveles del 8,7, pero es que además su core, su inflación subyacente, ha subido hasta niveles del 6,7. Está subiendo y esto es una problemática que ya algunos miembros de Banco de Inglaterra han hecho saber que ven una diferencia claramente con lo que está sucediendo en Europa y en Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Pues bueno, vienen de problemas, como decíamos en algunas otras webinars vinculadas a Brexit, sobre todo relacionadas con los alimentos. El IPC de alimentos está en niveles del 19%, es extremadamente alto. No tiene pinta de que vaya a mejorar en el tiempo. A su vez tenemos un mercado laboral que, como decíamos, ha perdido y no está en niveles ni prepandémicos. Con una tasa de desempleo en niveles del 3,8 y unos salarios que están creciendo en niveles del 5,7 con variable y 6,7 sin variable. Estamos hablando de que está creciendo muy por encima los salarios de lo que sería estrictamente necesario y la problemática de una estaflación en Gran Bretaña, aunque está sucediendo a nivel global, es evidente, me parece que es un riesgo mucho mayor y algunos datos que han sido mejor de lo esperado relacionados al crecimiento no pueden olvidar que estamos con una economía débil, que la confianza del consumidor ha mejorado, pero sigue en territorio negativo y que los PMI todavía están por debajo de 50, al menos el manufacturero. Es verdad que el de servicios está un poquito mejor. Desde el punto de vista del BOE, pues el BOE volverá a subir tipos. Fue el primer banco central que subió tipos allá por diciembre de 21, perdonad. Ha subido hasta niveles del 4,50. La previsión es cuanto menos 2 subidas más de tipos. Consecuentemente, desde el punto de vista de carry debería dar soporte a la libra. Pero por otro lado, tipos más altos tarde o temprano tendrán que impactar en la economía. Y aquí sí que veo una problemática de salarios, precios.
Y lo podemos ver en la inflación en 5 años, dentro de 5 años, mientras que en Europa y en Estados Unidos están en torno a 2,50, 2,55, en Gran Bretaña seguimos en niveles del 3,65. Para mí está muy alto. Yo creo que la resiliencia que nos ha mostrado la economía británica o de Reino Unido, disculpad, pues es sorprendente y en eso sí que es verdad que lo apunto en mi debe, pero sigo considerando que esto no lo van a poder mantener en el tiempo. Tarde o temprano, los tipos tan altos tienen que afectar a la economía y da la sensación que ellos van a tener que estar mucho más tiempo con tipos altos. En el corto plazo les mantendrá y le podrá soportar, pero la sensación a largo plazo es que cuando en Europa y en Estados Unidos comience esa bajada, desde el punto de vista de carry, pues los datos en Gran Bretaña cada vez van a ser peores. Esa es la sensación que tenemos, pero como digo, están a 0,85-33 esta mañana. Probablemente me volverá a colocar corto, no va a quedar otra, pero realmente están dando una sensación de poderío que me sorprende mucho. Continuando, pues vamos a hablar del franco suizo. El franco suizo, como decía en la última webinar, nos lo hace siempre muy sencillo. Estamos en un rango de 0,97 a 1. El Banco Nacional de Suiza vuelve a hacer hincapié en que quiere atajar la inflación. La inflación está en niveles del 2,2 y el subyacente en niveles de 1,9. Y como digo, todavía ayer Jordan decía que no van a esperar para subir tipos, que hay que subir tipos y que no quieren que suba la inflación para subir tipos. Los tipos están en niveles del 1,5 tras la última subida de 50 puntos básicos y tenemos una próxima reunión el 22 de junio, si no recuerdo mal, en la que probablemente veamos una subida o bien de 25 puntos básicos o de 50. 25 puntos básicos antes de ayer me parecía más lógica, teniendo en cuenta que la inflación subyacente había bajado a niveles del 1,9. Pero tras las palabras de Jordan ayer, no tengo tan claro que no vayan a subir 50 puntos básicos, llevarlo a niveles del 2%, sobre todo habida cuenta que luego no se van a reunir hasta septiembre. Entonces, bueno, el Banco Central Europeo va a tener varias reuniones y la economía suiza está muy vinculada a la europea. ¿Esto qué quiere decir? Que la sensación es que quizá puedan llegar a subir 50 puntos básicos. ¿Va a cambiar el rango? La sensación es que no, que vamos a seguir en un rango de 0,97 a 1. Miembros importantes del Banco Nacional de Suiza, Matzler, ha vuelto a comentar que, como decíamos en la última webinar, si el franco suizo se aprecia, venderán, y si el franco suizo se deprecia, comprarán reservas. Ellos quieren estar en ese rango. No quieren en ningún caso una divisa que esté muy apreciada. Ellos siguen considerando que su franco suizo está sobrecomprado, pero este franco suizo sobrecomprado lo que le ha permitido es capear la inflación. Por otro lado, no van a querer dejar que se deprecie en exceso hasta que no vea una bajada clara de inflación en Europa. Sí que sigo considerando que el franco suizo debería irse hacia niveles de 1,02, 1,03, tanto en cuanto baje la inflación en Europa, probablemente baje un poquito en Suiza y dejarán un poquito más de manga ancha para permitir una depreciación del franco suizo que permita hacer a su economía más competitiva. Sensación que tengo con Suiza, como digo, niveles de 0,97 a 1 en la paridad, muy vinculado a la entrada en las reservas de FX. Y que van a seguir subiendo tipos. Tienen mucho miedo a los efectos de segunda ronda que pueden tener sobre salarios. La tasa de desempleo en Suiza está en el 2%. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, yo creo que por ahí vienen los comentarios hawkish de todos los miembros de los bancos centrales. ¿Vale? Están intentando que las expectativas del mercado se lance a los consumidores y a las empresas que los tipos se van a subir y no quieren en ningún momento que haya un cambio de tercio excesivamente rápido. Y en el caso final del yen, pues bueno, es el único banco que sigue con una política ultracomodaticia. Esperábamos un cambio tras el cambio del gobernador a Ueda. En la última reunión, lógicamente, del estamento en abril, pues no hubo ningún cambio, era su primera reunión. Pero sí que esperábamos alguna cosita más, ¿no? Que pudiera potenciar una apreciación de yen y no ha sucedido. Siguen con su política ultra dovish, con su régimen de curva de tipos de interés entre menos 0,10 y un máximo de 50 puntos básicos en el bono a 10 años, el bono a 10 años en niveles del 0,44. Y también, por otro lado, están recibiendo algunos datos que están mejorando sus expectativas. Por un lado, Ueda decía que la inflación no está preocupado por ella porque viene vinculada a importaciones, no es por
por un movimiento interior y se ha confirmado. Hace unos días pues, el consumo familiar bajaba un 4,4%. La inflación en Japón está en niveles del 3,5%, el core está en niveles del 3,2%. Está alto para lo que es Japón, pero lleva 25 o 30 años con unos niveles de inflación muy bajos. Ellos se sienten cómodos en estos niveles de inflación, ¿vale? Se sienten cómodos porque la sensación es que puede potenciar. En algún momento va a bajar porque viene por política exterior, como digo. El dato de ayer del PIB pues hubo una mejora del 0,7 en el último cuatrimestre de Japón, llevando al 2,70 el PIB anual. Es una sorpresa para el mercado. Esto no ha potenciado la cotización del yen. Ahora mismo está cotizando con el euro en niveles por encima de 150 hoy por la mañana. Pero además lo que está haciendo esta situación es, con un aumento de salarios del 1%, es confirmar que yo creo que no va a haber una modificación de política ultra dovish por parte de Banco de Japón. ¿Próxima reunión de junio? Seguro que no. Próxima reunión de julio tendremos proyecciones y veremos un poco si hay un cambio de dinámica o de política por parte del Banco de Japón. La única modificación que ha hecho Ueda ha sido pues, comentar que van a hacer un estudio de la política monetaria del estamento en los últimos 20 años. Bueno, es poco, ¿no? Y van a tardar entre 12 y 18 meses para llevarla a cabo. Claramente seguiremos habiendo una corrección extremadamente alta entre el bono americano y el bono japonés, que justificará el movimiento del par dólar-yen y será el que sea el catalizador de esta divisa. Mi sensación, estamos en niveles contra euro de 150, podemos llegar a niveles de 101,50 que estuvo hace unas semanas, es posible. ¿Puede haber un cambio de perspectivas de incluso una pequeña subida de tipos en Banco de Japón? Tampoco creo que le vaya a dar muchísimo soporte a la divisa, teniendo en cuenta que desde el punto de vista restrictivo de euro y dólar, los tipos van a mantenerse en el tiempo más altos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sigo considerando que el yen va a mantenerse en este rango de 145-155. Entiendo que es un rango amplio. Pero bueno, como digo, ha tenido algunos brotes verdes. Ellos se reservan, como siempre, la opción de entrar en el mercado de divisas. Lo comentó uno de sus principales miembros, Masato, perdón, se me ha olvidado el apellido, que decía que tenía todavía la posibilidad de entrar enérgicamente en el mercado de FX. Se veía una depreciación muy alta de la divisa, ¿no? Yo creo que esto va a dar soporte a que no haya muchísimas posiciones especulativas contra yen en el mercado, pero la sensación es que todavía estamos en una situación en la que los tipos del Banco de Inglaterra se van a mantener en los niveles actuales. Por lo tanto, resumiendo un poco, fortaleza, como siempre, del dólar a corto plazo, vinculado sobre todo a política monetaria de la Reserva Federal. Creo que el mercado vuelve a tener en cuenta una posibilidad de bajada de tipos a final de año que, para mi gusto, con los datos actuales no está justificada. Sigo pensando que este pequeño movimiento en el mercado laboral no justifica una bajada de tipos. El euro irá de la mano del dólar porque también va a tener una política agresiva. Puede haber algún brote verde vinculado sobre todo a la reducción de balance, pero mucho cuidado con estabilidad financiera. Esta reducción de liquidez puede impactar en el euro con una apertura de los diferenciales de los bonos y puede ser problemático, pero también una apertura mejor o un cambio en la economía china puede beneficiar al euro, ¿vale? Como decíamos en el inicio, la sensación es que van a bajar tipos el CNI la próxima semana y que va a haber ayudas por parte del gobierno. Entonces, a lo mejor esta parte sí que puede potenciar a euro a corto plazo. La libra, para mi gusto, demasiado fuerte y va a tener que empezar a sufrir a medio plazo. Subidas de tipo del Banco de Inglaterra debe darle cierto soporte, pero los datos tendrán que empezar a ser complicados y más duros. En el caso del Banco de Japón, pues mantenimiento, una inflación que parece que puede estar no siendo tan preocupante para ellos, porque hablan de motivos internos sino externos, unos costes laborales bajando y una confianza del consumidor también bajando. Entonces, bueno, yo creo que van a mantener esa política acomodaticia. Y poco más, desgraciadamente, cuando estábamos hablando al inicio, digo, es que hay mucha incertidumbre, no veo un sesgo claro y es que este sesgo claro te pasa en el día, en la semana y en el mes. En el momento que hay una previsión un poco mayor de subidas o menor de la Reserva Federal, vemos movimientos de 50 puntos básicos en el cruce euro-dólar. Esto para mí es muchísimo dentro de un día, dentro de una semana. No que se mueva 50 puntos básicos. Lo que sí es duro es 50 puntos básicos en unas expectativas en función de datos secundarios, etc., cuando, como digo, la misión de los bancos centrales y lo que quieren transmitir es hay que parar la economía antes de que la inflación pare la economía.
porque la inflación, si para la economía la inflación, va a ser bastante peor, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo creo que van a ser muy fuertes. Creo que se equivocaron diciendo que la inflación era transitoria. Creo que es mejor hacer mucho que hacer poco, por lo tanto, creo que los tipos van a seguir altos a nivel global y eso implica necesariamente una recesión, problemáticas en los datos macro a nivel global y fortalecer al billete verde. Muy bien. Javi, ¿tenemos alguna pregunta en el chat? Nos preguntan sobre la previsión del eurodólar a septiembre, Miguel. Bueno, Miguel, eurodólar a septiembre. Tenemos dos reuniones de ambos bancos centrales, que yo creo que va a ser lo que va a marcar, como decía, a corto plazo el cruce del eurodólar. Mantenimiento de tipos en la próxima reunión de junio de Reserva Federal, subida de tipos en julio, dos subidas de tipos por parte de Banco Central Europeo. La sensación es que vamos a estar en este rango todavía de 1,07, 1,09 hasta septiembre. En septiembre puede haber alguna modificación. Tenemos una nueva subasta, perdón, una nueva reunión del Banco Central Europeo. Habrá que ver también, como siempre en agosto, lo que se hable en Jackson Hole entre los bancos centrales, que es una cosa bastante importante dentro del periodo vacacional, pero la sensación es que nos podemos ir a esos niveles de 1,08, que estamos en este momento de 1,07, 1,09. Habrá momentos para entrar y para salir, la sensación. Lo bueno que tiene estas situaciones de rango es que quizás en un momento dado digas, oye, se me ha ido el tren, pero da la sensación de que puede volver a pasar. Yo lo veo en este nivel y no veo una rotura alcista muy clara por encima del 1,09, porque no tengo la sensación de que la Reserva Federal vaya a bajar sus comentarios, a no ser que, como digo, el próximo dato del 13 de junio de IPC, vinculado al IPC, sea una sorpresa en que nos vayamos con la subyacente muy, muy por abajo. Me sorprendería que hubiera un cambio o que el mercado laboral de los primeros meses, que hasta septiembre, pues primera semana de junio, primera semana de julio, veamos que la tasa de desempleo crece notablemente, las nóminas no agrícolas bajan mucho, las peticiones iniciales de desempleo suben mucho, que esta subida de tipos empiece a impactar en su sistema financiero. No veo una bajada o al menos una frenada importante por parte de la Reserva Federal, que, como digo, no digo que no exista, no digo que no vaya a darse, pero con la situación actual y con lo que tenemos, me sorprendería mucho que un banco central deje llevar su inflación subyacente al 5% y que pequeñas cosas en el camino, que para nosotros puedan ser muy importantes, les haga cambiar esa política. Bueno, Bloomberg ve final de año a 1,12. Lo estábamos comentando antes. Natixis, bueno, una entidad francesa, no quiero hablar, veía a 1,14 el final de año. Otra entidad americana lo ve a niveles de 1,02 a final de año. En esta situación, hacer previsiones a 6 meses, desgraciadamente, como os decía, a 6 meses, un operador que estamos en el día a día, pues bueno, pues nos podemos ir a 1,12, podemos irnos a 1,12, por supuesto. Si en algún momento dado las previsiones de subida o de mantenimiento de la Reserva Federal se reducen un poquito, pues si nos podemos ir a 1,12, lo hemos visto durante todo el año. Movimientos de 4 figuras vinculados a movimientos de 50 puntos básicos entre bancos centrales. Sin ninguna duda podríamos irnos a niveles de 1,12. Para mi gusto, creo que queda bastante tela que cortar para ver en niveles del 1,12, que a lo mejor sí que lo veía hace 4 o 5 meses, pues probablemente sí, porque esperaba una mejoría en la economía china, pero es que la economía china ha ido al revés. La economía alemana está generando problemáticas. ¿Puede haber una reducción, una mejoría a nivel global de datos de crecimiento? Pues sí. ¿Podría haber una salida de activo refugio en dólar? Sin duda, podría haberlo, pero la sensación es que tendríamos que recibir muchos datos para podernos ir a niveles de 1,12. Sí que a más largo plazo tengo la sensación de que el euro se va a tender a apreciar, pero ya lo encontramos en la segunda mitad del año. Entramos también luego en la problemática de qué pasa a final de año, qué puede pasar con los precios de la energía, cómo va a estar el conflicto bélico, qué va a implicar el invierno, y a lo mejor volvemos otra vez a la problemática que teníamos el año pasado, ¿no? De situaciones del precio del gas, que en este momento, como digo, está rebajándose, las commodities están rebajándose, pero no tenemos ninguna certeza de lo que van a hacer los bancos centrales. Nos están diciendo lo que hacen hoy. No hay que hacerle siempre caso, ¿vale? No hay que hacerle siempre caso, pero hay que hacer caso al menos a sus mandatos. Y eso es muy importante. ¿Tardaron mucho en subir los tipos? Sí. ¿Se equivocaron? Sí.
pero yo creo que ahora cuando la inflación está al 5% no van a bajar, no van a parar, no van a parar hasta que esté muy por debajo del 2%, muy cercano al 2%, y me baso en las palabras de Jordan ayer, comentarios del Banco de Canadá, comentarios del Banco de Australia. Hay mucho miedo a la inflación. El mercado lo que quiere es que no haya problemática de crecimiento, que suban las bolsas, que el dólar se deprecie, pero hay veces que esto para los bancos centrales es un tema secundario, y yo creo que tienen que mantener esa política restrictiva. Y no digo que en un momento dado no lleguemos a 1,12, pero la sensación es que esa brecha alcista no tiene suficiente soporte como para ser continuada en el tiempo, como no lo fue el nivel de 1,11 en mayo, como no lo fue el nivel de 1,1032 en febrero. Y hemos visto que hemos llegado a esos niveles y rápidamente ha vuelto a niveles de 1,06, 1,06 por determinadas circunstancias. Son muchísimas circunstancias, la coctelera es enorme, luego tenemos la caja negra de las cosas que no sabemos qué van a pasar y pasarán, y esto veremos cosas que nos sorprenderán. Entonces, desgraciadamente, esos cisnes negros que sigue habiendo en el mercado, como lo que nos sucedió con Silicon Valley Bank, otras muchas problemáticas que hemos visto en el pasado, pues seguro que aparecerán, y veremos también, como digo, esa problemática vinculada a euro y aumento de spreads una vez que el Banco Central empieza a comprar menos deuda, con menor liquidez en el mercado, los tipos más altos, y a lo mejor ciertos miedos a que alguna entidad grande alemana pueda entrar en una problemática importante de liquidez. Muy bien, pues muchas gracias, Javi, por esta lección magistral que nos das cada vez que tenemos una sesión de este tipo. No hay más preguntas, pues en este caso vamos a dar por cerrada la sesión, dejamos a Javi volver a sus tareas en la mesa de tesorería, y simplemente daros las gracias a todos por estar aquí. La asistencia es muy grande, como siempre, cada vez tiene más aceptación, con lo cual estamos encantados, y eso nos anima para seguir con estos webinars que entendemos que son de utilidad para todos nosotros. Muchas gracias, insisto, y nada, nos vemos la próxima vez. Si no habéis tenido ocasión de ver entera la sesión, recordad, a través de los gestores de Caja Rural, a través de vuestros gestores, podréis solicitar el link para poder visualizarlo entero. Gracias y un saludo a todos y feliz verano.